Danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos por arre. Ya, Shabbat Shalom para todos los hermanos que están transmitiendo la transmisión por este canal, por el canal del Ministerio Verde de Vida, nuestro canal de YouTube. Bendiciones para todos ustedes, que tengan un día de paz. Este es el día que santificó nuestro Padre. Recordemos que Él hizo la obra, la creación, en 6 días, como dice acá Luciano. Pero no es un día de hombre, es un día de Dios. Y recordemos que para Dios un día es como 1000 años. Eso dice Pedro, ¿cierto? Entonces, los días de Dios. Pero fueron 6 para Dios. Y el 7º día reposó. Él respetó sus ordenanzas. ¿Saben una cosa, hermanos? Que Dios, Elohim, como le decimos en hebreo, nuestro Padre, nuestro Creador, respeta sus normas y no se sale de sus normas. Por eso es el juez supremo. Todo lo enmarcó en un estado de derecho. Por eso acá hay 2 abogados, por ejemplo, aquí en este momento. Hay 2 abogados. Ellos saben mejor de lo que yo les puedo expresar respecto de las leyes. Una constitución es un marco legal que rige a una nación. Dios hizo una constitución, un marco legal para su reino, que es el mundo. Porque Él lo diseñó, Él lo creó. Y entonces le hizo un marco jurídico a la naturaleza y todo su entorno. Por eso es que cuando alguien le quita algo al ecosistema, hay un cambio brutal que afecta al ecosistema. ¿Por qué? Porque se sale de la norma jurídica que creó Dios. Acá Luciano sabía decir, en las conversaciones que ha tenido, Luciano es un español, por cierto, que está visitando estas tierras, y es la segunda vez que se reúne con nosotros, a cual le damos la bienvenida. Pues estamos felices porque el Eterno lo tiene bien de salud. Tenía un problema bastante serio y ahora pues él ha visto bastante recuperación. Hemos orado por él y sabemos que el Eterno nos ha escuchado. Y hoy en día vamos a orar por otra persona que sabemos y estamos seguros que el Eterno nos va a escuchar y va a ayudar a este otro hermano que está aquí también con nosotros, nuestro hermano que Fernando, ¿cierto? Francisco Morales, nuestro hermano Francisco Morales, que está con nosotros también por primera vez y que hoy va a encontrar al que siempre ha venido buscando durante años, a nuestro Padre bendito. Para empezar, como para regocijarnos, cuenta el testimonio de la hermana. Bueno, sí, qué bueno, acá la hermana Narcisa dice, ¿por qué no empezamos contando un testimonio? Una hermana que no conocía este camino, que no iba a la iglesia, no sé si leía la Biblia, la verdad no lo sé, pero en todo caso hubo una revelación para un hermano que es predicador. Él tuvo un sueño y en el sueño se le reveló a este hermano, a nuestro hermano Marcelo Espinosa, que su cuñada, que se llama Elena, iba a tener cáncer. Muchos años antes de que suceda cualquier cosa inesperada. Bueno, el hermano cayó y guardó con fecha aquel sueño, aquella visión. Con el pasar de los años, Elena aparece enferma y los médicos en los hospitales diagnosticaron cáncer. ¿Qué ocurrió? Que nuestro hermano Marcelo, ahora sí, abrió su revelación que le dio el Eterno y le contó a su esposa: a mí Dios, Elohim, me advirtió que ella iba a tener cáncer. Pero ¿sabe lo que me dijo? Mira, aquí está anotado, que Él la va a sanar. Entonces recordamos enseguida aquel pasaje bíblico cuando los discípulos le preguntan a Jesús, a Yeshua, cuando ve a un enfermo, le dice: ¿y quién fue que pecó? ¿Sus padres o para que esté así, postrado en una cama? Y el Mesías le dice: no, fue propósito de mi Padre para que lo conozca.
o para que todos vean el testimonio de que mi Padre es capaz de sanar a alguien, y para que todos adoren a mi Padre. ¿Y qué ocurre ahora en este caso, en esta familia y en esta congregación? Que viendo que Elohim, nuestro Dios, habló que iba digamos, que iba a aparecer una persona con cáncer, pero que le iba a sanar, y esto ha traído, la verdad, bastante confianza, bastante fe, y sobre todo ella, viendo las maravillas cumplidas, hoy se ha convertido, hoy es creyente, hoy adora a Elohim, y hoy cree en Yeshua, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, esas son las cosas maravillosas que sí suceden, porque claro, como sabe decir pues Luciano, que yo le comprendo, porque yo pensaba igual que él. Yo decía, bueno, nosotros vivimos y tenemos nuestro Dios interior. Sí, digamos, yo estoy bien conmigo mismo, pues mi vida va a marchar bien. Pero hay cosas que se nos salen de la lógica humana. Yo soy muy lógico y la escritura, ustedes saben, los que me vienen siguiendo desde hace años, que acá estudiamos la escritura con ciencia. Acá no usamos nosotros la filosofía religiosa porque no somos religiosos. Esto no es una religión. Acá nosotros estudiamos con ciencia la escritura. Acá nos apegamos a la verdad de Dios. ¿Cierto? Entonces, otra cosa que sabe decir acá, y hoy he tomado mucho los dichos de Luciano porque es una persona bastante práctica, dice, si nosotros hubiéramos nacido con un manual, entonces todo el mundo fuera diferente. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Que sí nacemos con un manual. El problema, ¿sabe cuál es? Que no conocemos cuál es ese manual. ¿Sabe cuál es el manual? La Torá, la palabra de Dios. La escritura es el manual. Cuando un fabricante de vehículos fabrica su diseño, envía al usuario un manual de servicio para que el coche no se dañe. Bueno, Dios hizo su creación e hizo un manual. Ha venido siendo un manual, le ha venido dando instrucciones a su creación. Pero que el hombre no le haya querido prestar atención, eso es asunto del hombre. Es como el usuario del vehículo. Cuando le vendieron el vehículo, el fabricante hizo un manual de mantenimiento, pero el usuario no lo utiliza. Entonces ya no es culpa del fabricante, es culpa del usuario, ¿cierto? ¿Cierto, Luciano? Es decir, el manual existe. El problema es que el que no conoce el manual no lo puede tomar para con ese manual llevar su vida, pero el manual sí existe. Ahora Luciano ya lo va a conocer ese manual y entonces ya lo va a utilizar, ¿cierto? Y entonces el discurso va a cambiar, ¿cierto, Luciano? Diferente. Entonces eso es lo importante, hermano, ir aprendiendo día a día, porque la vida es un aprendizaje. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Fabricio, está con nosotros, con su esposa, Sani. Qué gusto nos da a nosotros y nos alegramos mucho porque pues está de retorno con nosotros. Y eso nos hace felices, encontrar la senda. Entonces, bueno, acá está también Fernando. Fernando pues es un hombre que ha venido estudiando mucho la escritura y que tiene hoy en día una gran confusión, pero que el Eterno, nuestro Padre, se la va a quitar, porque va a encontrar el sendero que lo lleve al Eterno, ¿cierto? Nosotros somos una caja de sorpresas. Nosotros somos, cada uno, un cúmulo de sentimientos, de pasiones, de pensamientos y de debilidades. Entonces, solos no podemos controlar ni las emociones, ni los pensamientos, ni los deseos, ni tampoco podemos controlar, digamos, las tentaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las tentaciones? Es la pasión con que llevamos la vida. No la podemos controlar solo, es imposible, hermano. A veces nosotros decimos, no, yo puedo. No podemos solo, imposible, hermano. Necesitamos ayuda. Y esa ayuda nos la da Dios. ¿Cómo? La gente dice, pero es que yo no veo a Dios, ¿cierto? Mire, alguien está en necesidad y va a un pastor y el pastor le dice, hermana, órele a Dios, o hermano, órele a Dios. Pero lo ve en necesidad, lo ve con hambre, ve que un hijo está enfermo, pero dice, hermano, órele a Dios. Hermano, usted no tiene que irle a orar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya hizo el milagro. ¿Sabe cuál fue el milagro? Poner en el manual, en el libro de Levítico, dice, cuando veas a tu hermano en necesidad, no cierres tu mano, sino que ábrela, extiéndela, ayúdalo y socórrelo. Entonces, el milagro está hecho. ¿Sabe cuál fue el milagro? Enseñarte que tienes que ir a ayudar a tu hermano. Entonces, si encuentras una persona en necesidad,
tienes que meterte la mano al bolsillo y decirle, toma mi ayuda. Y llamar al otro hermano y decirle, mira, tenemos un hermano en necesidad, vamos a darle ayuda. Ese es el milagro, ahí está Dios. ¿Sí ven? Entonces, claro, si el pastor lo manda a orar, ese hombre nunca va a ver el milagro de Dios. ¿Por qué? Porque los que conocen la palabra de Dios no ejercen y no cumplen lo que dice el manual. Esa es la diferencia, hermano. ¿Sí ves? Eso es lo que estudiamos aquí. No le vamos a decir a alguien, anda y ora para que Dios te ayude, porque Dios no va a bajar a brindarte la ayuda. Dios nos enseñó a nosotros que debemos ser caritativos, que debemos ser voluntariosos y que nosotros somos los que tenemos que brindar la ayuda. Los que mejor estamos, darle ayuda al que nada tiene y ayudarlo a levantar para que él también pueda tener sustento. Eso es el milagro de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces, si alguien tiene un problema, ¿qué le vamos a decir? No, es que como este tiene esa vida de esa manera, es mejor alejarlo porque la verdad no nos conviene. No, lo que tenemos que decirle, hermano, ven acá, que nosotros vamos a hacer un esfuerzo, vamos a buscar la solución. De alguna manera la vamos a encontrar. Y claro, Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos pone amor en el corazón. Porque cuando nosotros tenemos amor en el corazón, transmitimos ese amor, téngalo por seguro que una persona va a cambiar. Una persona va a querer seguir su pisada. Ese es el maestro. El que hace que los demás sigan su camino. No el que rechaza a los demás con argumentos filosóficos. Entonces, ahí está el detalle de conocer realmente a Dios. Así que hoy lo vamos a conocer muy bien. Bien, hermano, entonces vamos a empezar el tema del día de hoy con una oración, como siempre lo hacemos. Vamos a orar y empezamos el tema que estamos siguiendo, Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a hacer otra parte corta porque quiero hablarles de otra cosa, hermano. Porque creo que como hay hermanos acá que necesitan, como decía una hermana de Quito, la hermana Mónica decía, pero es que a veces no solamente necesitamos el estudio profundo, a veces necesitamos aprender de las reglas de Dios. Y creo que tiene toda la razón. Es importante que aprendamos lo que Dios, lo que nuestro Elohim, nuestro Creador, nos ha venido a enseñar y que le transmitamos a los demás. El que tiene conocimiento sabe qué tiene que hacer, no se lo tiene que guardar. El que tiene algo de conocimiento tiene que transmitirlo a los demás para que lo puedan asimilar. Así que pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así vamos a llevar la tónica desde hoy. Entonces, con esa sugerencia de la hermana Mónica, vamos a hacer un extracto de los temas a profundidad para estudiar como estudiamos conciencia, y luego vamos también a la vida práctica, hermano, porque realmente yo creo que a veces nos desviamos, nos debilitamos. ¿Sabe por qué? Es porque el día a día no estamos en la práctica. Dice Pablo, hay que ejercitarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá Fabricio le gusta ir al gimnasio, él tiene una muy buena musculatura porque va al gimnasio. ¿Pero por qué? Porque se ejercita, ¿cierto? Pero si él no se ejercita, ¿qué hace? Se debilita su cuerpo. Entonces, a la práctica de las cosas del Eterno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ejercitar, pero en la palabra del Eterno. Si no nos ejercitamos, nos debilitamos, ¿cierto? ¿Qué te parece, Fernando? Hay que estar en la práctica, hay que estar ejercitados en las cosas del Eterno. Eso decía Pablo, vayan a ejercitarse en las cosas de nuestro Dios. Así que eso vamos a hacer, hermano. Y bueno, ahora sí, iniciemos, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre, al que nos creó, al que nos hizo, al que sí nos dio un manual, al que nos tiene hoy con vida, al que nos permite respirar. Hoy amanecimos y abrimos los ojos. Él es el dueño de la vida. Él es el único que tiene la autoridad entre la vida y la muerte. Y si hoy estamos vivos, si hoy hemos abierto los ojos, es por gracias de Él hacia nosotros. Así que vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar en español. Hoy no vamos a orar en hebreo, vamos a orar en español. Pues los que sepan hebreo, que oren en hebreo. Yo voy a orar en español porque quiero que los hermanos me sigan y que oren y que le pidan al Eterno, porque es necesario ponerse en su presencia. Bendito Padre, Rey del universo, estamos a tu presencia, oh Creador, oh grandioso. Tú eres el Shaddai, el omnipotente, el grande, el maravilloso. Y como tú me creaste, y como tú me hiciste, como tú conoces mi estructura, y como tú conoces mis pensamientos, y me hiciste a tu imagen y a tu semejanza, yo vengo a ti, que tú eres mi hacedor. Porque yo quiero conocerte, porque yo quiero ver tus misterios, porque yo quiero saber cómo debo llevar mi vida. Y por eso yo vengo a ti. He sido
un hombre que ha llevado una vida descarriada. Ciertamente he pecado contra mi prójimo, contra mí mismo, contra mi propio cuerpo, porque lo he destruido, porque yo no he llevado una vida acorde a lo que tú has hecho en aquel manual que tú le diste a esos hombres grandiosos que tú levantaste desde la antigüedad. Y como yo no llevé ese manual, he destrozado mi vida y la vida de mis seres queridos, he destrozado la vida de mi familia y de todo aquel que me conocía. Pero hoy yo ya he venido a ti y yo ya me presento ante tu presencia. ¿Para qué? Porque yo quiero cambiar esa vida, porque yo quiero ser diferente, porque yo quiero llevar una vida metódica, una vida que no destruya mi cuerpo y que no destruya mi familia. Todo me es permitido, dice Pablo, pero no todo me conviene. Y como no todo me conviene, yo voy a dejar eso que no me conviene y yo voy a convertirme en un nuevo ser. Yo voy a hacer lo que le dijo el Mesías a Nicodemo: nacer de nuevo. Hoy quiero nacer de nuevo, este día quiero nacer de nuevo. Y los que quieran nacer hoy, este día de nuevo, pídale de todo corazón a nuestro Padre: permíteme nacer de nuevo, permíteme realmente conocerte. Que ese viejo hombre, que esa vieja naturaleza que ha sido difícil de controlar en mi vida, se vaya hoy. Y que tú, por medio de tu espíritu, porque yo sé que tú eres un espíritu, que tú estás en mi respiración, que cuando yo respire, tú vas a entrar en mí y me vas a hacer cambiar. Y que la vieja naturaleza se va a quedar y que voy a ser ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre, y aquellas mujeres van a ser nuevas mujeres, que van a ser diferentes y que vamos a cambiar y que vamos a seguir tu instrucción, los mandamientos, para no destruir mi vida y para no hacerle daño a los seres queridos que están a mi alrededor, y sobre todo para honrar tu nombre y para que el mundo conozca que tú me cambiaste a mí y que como me cambiaste a mí, vas a cambiar a otro, porque yo voy a llevar ese testimonio para que otro cambie igual que yo. En el nombre de tu Hijo amado, de Yeshua HaMashiach, que es su nombre, en el nombre bendito del Mesías, de tu Hijo, te lo pedimos, amén. Bien, hermanos, entonces vamos a estar ahora ya entrando a la enseñanza. Vamos a entrar un poco a la enseñanza, está interesante, y luego hablamos de otros temas. De pronto los hermanos que pregunten, el que tenga una inquietud pregunta, porque esto no es un monólogo, lo podemos hacer un conversatorio. No es que yo tenga que hablar y ustedes prestarme solo atención a mí y creer solo lo que yo diga. Entonces vamos primero a abrir el tema Apocalipsis capítulo 14. Retomemos el verso de la semana pasada, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 1 dice: y miré, y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Mire, Juan, el que escribe el Apocalipsis, al que le llaman el apóstol Juan, por cierto, acá él está en la isla de Patmos. Recordemos que él fue expatriado. Recordemos que a él, según la historia, esto cuenta la historia, que este emperador romano, Domiciano, ¿qué hizo? Lo sentenció a muerte y lo metió en aceite, en una paila de aceite hirviendo, pero él no murió. Ese testimonio cuenta la escritura, no solo de Juan. Recordemos que Daniel fue metido a la fosa de los leones y no murió. Y eso no es fábula, porque eso existe, eso está escrito en las crónicas de los reyes babilónicos y medos, y eso existe. Ese testimonio existe. Lo de Daniel existe. Hay un libro que se llama el libro Sefer Yazar, que lo tenemos en nuestro sitio www.ministerioverdevida.com. Ahí dice traducciones bíblicas. Está un libro que se llama Sefer Yazar en hebreo. La Biblia habla de ese libro en Josué capítulo número 10 versículo 13, y en 2 Crónicas capítulo 1 versículo 18, si mal no recuerdo, habla del libro de Jacer. El libro de Jacer, así lo traduce la Reina Valera, significa el libro del justo. En ese libro cuenta que Abraham, a los 50 años, fue metido en un horno a 2000 grados centígrados por un rey, por el rey de Ur de los Caldeos.
que era Nimrod, el primer hombre opuesto a Dios. Nimrod lo metió porque Abraham destruyó las imágenes que había en Ur de los Caldeos, las de su padre, sobre todo las quebró. Todos los dioses que estaban hechos de piedra, los quebró. Entonces la sentencia de él fue muerte en un horno y no murió. Sí, pero sí murió su hermano mayor y por eso él adoptó a su sobrino Lot. Entonces mire qué bonita la historia, pero hay que leer, hermano. Y no se los voy a contar ahora todo porque si no nos vamos del programa. Entonces, resulta que Juan estaba en Patmos, estaba desterrado, no lo pudieron matar, pero sí lo desterraron a la isla de Patmos. Y en un día como hoy, en un día de Shabbat, él tiene la revelación del Apocalipsis. ¿Y por qué decimos que es un día como hoy? Porque él cuenta, cuando empieza Apocalipsis dice, y estaba yo en el día del Señor. Eso dice la Reina Valera. ¿Y cuál es el día del Señor? Es el Shabbat, es el séptimo día. No es el domingo, por si acaso. El domingo es el día del sol. Por eso el domingo en latín se llama Sunday. En inglés le pusieron igual, Sunday. Día del sol, significa Sunday. Y ese es el domingo. Ese es el día del Dios Ra. Hoy, el séptimo día, es el día del Señor, el día de Elohim, el día de Adonai, el día de Hashem, como dicen los hermanos judíos, el día del Creador, de Elohim, el Creador de los cielos y la tierra. Entonces, Apocalipsis número 14, versículo 1 dice, y miré y vi al Cordero de pie en el monte Sión. No sé si todos acá sepamos lo que significa el monte Sión. ¿Qué es el monte Sión? Lo estuvimos explicando la semana pasada, pero lo vamos a volver a explicar. Dice, y con él estaban 144,000 que tenían sus nombres, y el nombre de su padre escrito en la frente. 144,000 con el nombre escrito en la frente. ¿Cuál es el nombre, hermano? Ese es otro tema. No vamos a discutir más por el nombre, porque unos le dicen un nombre, otros le dicen otro nombre. Lo que sí sabemos es que no Jehová. ¿Por qué? Porque las 4 letras hebreas, que son estas, hermano, miren, me quito mi cobertura y son estas que están acá, Yud, He, Vav, He. Estas 4 letras, la Yud suena I, la interpretan también como I griega, como I latina. Bueno, pero en todo caso no es J, así que no es Jehová. Podría ser, todos pronuncian lo más aproximado, lo que más se conoce, Yahweh. La Iglesia Católica en las primeras versiones tenían Yahvé, porque es realmente más o menos como suena. Así que este es el nombre. Este nombre ellos lo iban a llevar escrito. Es decir, si yo me pongo esto acá, ¿cierto? ¿Qué tengo en mi frente? El nombre de Dios en mi frente. Pero ellos van a llevar el nombre de Dios y el nombre de Yeshua, el nombre de su hijo, en la frente. Si lo van a tener marcado, lo van a tener aquí como lo tenía Aarón, eso no lo cuenta. Porque claro, tenemos que ser lógicos. Si lo tiene en la frente es porque alguien se le hizo un tatuaje, ¿no? Posiblemente lo tengan así en un turbante, como lo tenía Aarón, porque Aarón se le ordenó a Moisés que le haga un turbante y que en el turbante le escriba con letras de oro, con una placa de oro, le puso esto. Así le puso, este nombre. Entonces decía, apartado para Elohim, apartado para Yahvé o Yahweh. ¿Ya? Entonces, si quieres decir, o le suena, o le sale fácil decir Yahweh, hermanos, tranquilo, Yahweh. Así es. Eso no es materia de discusión. Lo que tenemos es que aprender. Entonces, bien, esto así van a aparecer los 144,000 que van a estar con el Mesías, con el Cordero. ¿A dónde? En el monte Sión. Pero ¿sabe por qué le refiero a esto? Porque desde la religión, la Iglesia Católica dijo que Jesús va a venir en las nubes y se va a llevar a la iglesia al cielo. Y todas las religiones cristianas dicen lo mismo, que Jesús va a venir y se va a llevar a la iglesia al cielo, excepto los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús va a venir a reinar 1000 años en la tierra, y en eso, al menos en eso, tiene razón los testigos de Jehová, porque eso es verdad. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Que si las religiones dicen que Jesús se va a llevar a la iglesia al cielo, entonces no están entendiendo, porque acá Juan dice y da testimonio que él ve en la visión profética, en la visión del futuro, y yo miré, dice, y vi al Cordero en el monte Sión. Entonces, vamos a la segunda foto, a la de donde está una montaña, la segunda foto. Miren,
allá va a salir en la pantalla, allá en la pantalla que está en la pared. Entonces, si de pronto Fernando se hace para acá para que pueda ver, sería mejor. Se pone acá al frente. Ajá, bien, ahí está, esa. Miren ustedes, esa montaña que va a aparecer ahí. Bien, ahí está. Ya les va a aparecer a los que están acá, no sé si ya de pronto salió en la pantalla de los hermanos. Salió un verso. Ahí hay un verso. Bueno, entonces va atrasada, ¿no? Ok, bien, ok. Acá dice que Juan ve en el monte Sión, lo ve al Cordero, en el monte Sión. Entonces, lo ve en el monte Sión al Cordero. Si lo ve que está en el monte Sión, el Cordero, está en la tierra, está en una montaña, porque el monte Sión es una montaña, ya va a salir la imagen, se ha retrasado, creo que está atrasado, no sé, algo. Y si él ve que él pone los pies en una montaña, aquí en la tierra, entonces ¿cómo es que se va a llevar a la iglesia al cielo? Es decir, la iglesia tiene una información errónea, que Jesús viene en las nubes y que se lleva a la iglesia al cielo, es decir, no baja hacia la tierra, y eso es una información falsa, una información incorrecta. ¿Por qué? Porque Jesús o Yeshua va a estar en la tierra, en el monte Sión. Al final, bueno, no salió la fotografía allá. Ok, bien. Entonces, este monte Sión, hermanos, es donde se desarrolló Jerusalén. Ese es el monte Sión. Es una montaña donde se desarrolló Jerusalén. De hecho, les decía la semana pasada que esta región le pertenecía a los jebuseos. En la Biblia habla de los jebuseos, ¿cierto? Los que han leído la Biblia. Entonces, David conquistó esta montaña que era una fortaleza. Era el sitio donde estaban los jebuseos y habían hecho su fortaleza. Pero David conquistó esa fortaleza que estaba en la parte alta. ¿Por qué? Porque los pueblos, las ciudades fortificadas, ¿qué hacían? Hacían en el monte Sión, digamos, en las montañas, hacían su fortaleza. ¿Para qué? Para cuando los van a atacar, se les haga difícil al ejército enemigo. Por eso se hacían en esas montañas. Entonces, David pudo conquistar a los jebuseos y les quitó esa fortaleza. Entonces, eso se llamó la ciudad de David. Y fue ahí donde empezó a desarrollarse el reino de David. ¿Qué ocurrió? Que entre el monte Sión y el monte Moriah, que lo hemos escuchado también, monte Moriah, es en el mismo sector. Si usted pone en un buscador de sitio, un mapa, usted pone diferencia entre el monte Sión y el monte Moriah, le sale el mismo punto. ¿Por qué? Porque realmente el sector es el mismo. ¿Cómo se diferencia? Porque el uno está al occidente de la montaña y el otro está al oriente de la montaña. En las dos partes, el monte Sión y el monte Moriah. Y entonces, entre ambos lugares se forma una explanada muy hermosa. Y en esa explanada es donde Salomón construyó el templo de Salomón. Entre el monte Sión y el monte Moriah es exactamente donde se construyó el templo. Y eso es un lugar muy santo, muy sagrado. Hoy vamos a entender por qué Yeshua o por qué Jesús subía al monte de los olivos, que es conocido como Getsemaní. Getsemaní son unos jardines de la parte que es un poco más baja que el monte de los olivos, y se llama Getsemaní ese jardín. Y entonces por eso aparece ahí que Yeshua, Jesús, subía al monte, a ese monte a orar. Y vamos a ver por qué Jesús oraba en el monte de los olivos. Hay una tradición, hermano, en eso, en que Yeshua iba al monte de los olivos. Hay una tradición que ya se las voy a dar a conocer, porque no sé si la conozcan, pero es bonito, ¿no es cierto? Es bonito cuando la gente está buscando
cuando las personas, digamos, buscan al Eterno y quieren encontrar un lugar, quieren encontrarlo, y quieren ir a un lugar para encontrarlo, y es hermoso. Es hermoso, ¿sabe por qué? Porque en ese momento, cuando las personas van a buscar a su Creador y ellos piensan que lo van a encontrar en un lugar y lo van a buscar ahí, ellos están motivados por fe. Ellos están motivados ¿por qué? Porque tienen la necesidad de su Dios, tienen la necesidad de su Creador, y eso es importante. Entonces, bien, nunca salió. Bien. Vamos entonces continuamos. Entonces, decíamos referente a que Juan ve, yo quiero saber si en las pantallas, ¿alguien está viendo retorno por allá? ¿Sí está saliendo las figuras? Sí. Ok, bien, estamos bien. Ok. Es que quiero saber cuál figura está ahora porque no sé para no sé qué figura está. Ok, vamos a ver. Ahí hay la figura de la montaña y una carretera. Esa figura con la montaña y la carretera es la que lleva a ese sector. Lleva justamente al monte Sión. Bien. Esa es la ciudad vieja, es conocida hoy en día como la vieja ciudad. Es ahí precisamente donde se levantó Jerusalén. Y es conocida como la ciudad vieja y es turístico, la gente va ahí. Hicieron una carretera para que la visite uno de los papas, por ahí por 1967 creo, algo así, no recuerdo la fecha exacta, pero el papa sí recuerdo, ahí está la carretera, ¿sí ven? Esa carretera se le hicieron para que un papa visite la vieja ciudad. Eso fue el papa llamado Juan Pablo, Pablo VI, no Juan Pablo, sino el papa Pablo VI. Ese visitó ese lugar y por eso hicieron esa carretera para que pueda llegar hasta ahí. Entonces, la siguiente foto, nosotros vamos a ver, ahí está el monte Sión. El monte Sión, que es donde todos subían a adorar. Fíjense ustedes, hermano. Ahí, en el monte Sión, fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y lo destruyó y se llevó cautivo al pueblo Babilonia por 70 años. Pero destruyó la ciudad, destruyó el templo, destruyó todo. Esa es la vieja ciudad. Y ahí, hermanos, ¿qué ocurrió? Ocurrió algo importante que vamos a entender por qué el Mesías subía a orar al monte de los olivos. Cuando Nabucodonosor se llevó al pueblo cautivo y destruyó el templo y destruyó la ciudad, ¿sabe lo que decía el pueblo? Que la gloria de Dios salió de la ciudad. Y es entendible, hermanos. Es entendible porque ellos sabían que ellos tenían al único y verdadero Dios, al único, a Elohim, al único y verdadero Dios, el Dios de los dioses. Mas sin embargo, la ciudad fue destruida y su templo también, que era su casa. Entonces, ¿qué decía el pueblo judío? El pueblo de Judá, la casa de Judá decía, la gloria de Dios, o la kabok de Dios, como se dice en hebreo, la kabok de Elohim, salió de la ciudad. Entonces, necesitaban un lugar para ir a orar. Necesitaban un lugar. ¿Y sabe dónde empezaron a hacer las peregrinaciones? Al monte de los olivos. Y nosotros vamos a ver un versículo que está ahí en el libro de Ezequiel. Veamos lo que dice ese versículo. Después de la tercera foto, más abajo. Después de la cuarta foto. Sí, después de la cuarta foto. Hay un versículo, Ezequiel 11:23. Ahí está el versículo. Miren lo que dice ese versículo. Por ese versículo, Ezequiel es un profeta que estaba cautivo en Babilonia, después que fue destruida la ciudad y el templo de Jerusalén, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, miren lo que escribe Ezequiel en el capítulo 11, versículo 23. La presencia
de Elohim subió de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese es el monte de los olivos. Ya, leamos primero el versículo y luego vamos a ver la distancia del monte de los olivos hacia Sión. Mire, Ezequiel 11:23, la presencia de Elohim subió de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esto es el monte de los olivos. Es decir, que la gloria de Dios salió de la ciudad, pero fue al monte de los olivos. Eso dice Ezequiel. Y por eso empezó una tradición, una peregrinación al monte de los olivos. Por eso Yeshua iba con sus discípulos a orar al monte de los olivos. Ahora veamos la foto número 3. Creo que es la foto 3, ¿no? Vamos a contar acá las fotos. Sí, la 1, 2, 3. Mire, del monte de los olivos hasta el monte Sión, donde estaba frente, digamos, el templo, donde se desarrolló todo, donde era la ciudad de David. Mire el mapa acá. En ese mapa está el recorrido desde el monte Sión, de la ciudad vieja de Jerusalén, hasta el monte de los olivos, y hay 2,8 kilómetros. 2,8 kilómetros de recorrido, y ese recorrido se lo puede hacer hoy en día en automóvil en 12 minutos. Hay 12 minutos de distancia del monte de los olivos hasta el monte Sión. Esa peregrinación es una tradición que el pueblo de Judá lo vino haciendo desde que estaban en cautiverio. Los que se quedaron, el remanente que se quedó, hacía esa peregrinación. Por eso lo vemos a Yeshua yendo al monte de los olivos. Fíjense ustedes, si nosotros no leíamos este versículo, no nos inquietábamos en saber por qué era que el Mesías iba al monte de los olivos a orar. Él siempre iba allá a orar. De hecho, ahí fue donde lo capturaron, porque después de hacer lo que traduce la Reina Valera como la última cena, ¿no es cierto? La última cena, que no fue la última cena, sino que celebró el Pesaj, ¿no? Porque él murió en la fiesta de Pesaj, en la primera fiesta ordenada por el Eterno. Esa es otra cosa. El mundo no celebra las fiestas de Dios. El mundo celebra las fiestas católicas. El mundo celebra la fiesta católica. La iglesia cristiana celebra la fiesta católica realmente. ¿Por qué? ¿Quién fue que dio a conocer la fiesta? ¿Quién cambió la fiesta? Fue la iglesia católica. Entonces el resto de religiones celebran lo que enseñó Roma. Ellos no celebran fiestas que ellos inventaron. Ellos celebran la fiesta que enseñó Roma y han seguido la tradición. Eso es lo que celebran. Claro, hay otras religiones que le agregaron otras cositas que también celebran, ¿no es cierto? Pero generalmente celebran la fiesta de Roma, celebran la Navidad, celebran la Semana Santa, celebran el Día del Amor, celebran el Día de la Madre y así sucesivamente. Las fiestas que se inventó Roma las celebra todos los movimientos cristianos. Pero el Mesías celebró las fiestas que dice Levítico 23, las fiestas del Eterno, que son las únicas fiestas que debemos celebrar. Entonces, después que celebró la fiesta de Pesaj, que es la primera fiesta en Levítico 23 y en Éxodo 12, cuando se le dice a Moisés, desde hoy ustedes van a celebrar la fiesta de Pesaj. Entonces, el Mesías, después de comer la cena de Pesaj, se fue con sus discípulos, ¿a dónde? Al monte de los olivos. Y fue ahí donde lo capturaron y donde lo apresaron. Eso es real. El apresamiento de él es real, está en la historia. Los que han leído el libro de Josefo, el historiador Flavio Josefo, que realmente se llamaba Joseph, él es un judío que fue sentenciado a muerte por el emperador romano, y la familia o la dinastía de los Flavios pidieron el indulto al Senado, y el Senado le otorgó a esta familia, a la dinastía de los Flavios, que era una familia muy influyente en el Senado romano, le otorgaron la vida de Flavio Josefo, pero la norma jurídica decía que le otorgan la vida siempre y cuando ellos lo adopten y le den el título de Flavio. Por eso se empezó a llamar Flavio Josefo, pero realmente se llamaba Joseph y era un judío.
Esa es la historia de Flavio Josefo, un historiador que es muy importante en su historia. ¿Por qué? Porque la historia de Flavio Josefo corrobora que lo que dice la Escritura es verdad. Aunque él no es creyente en Yeshua, ¿no? Él no era creyente en el Mesías, él era un historiador. Pero ahí está la historia, y la historia dice que es verdad lo del Mesías. Bien, entonces, ya vemos por qué el Mesías iba al Monte de los Olivos a orar. Porque fue destruida Jerusalén, fue destruido el templo. Y Ezequiel, cuando estaban en Babilonia, dijo, la gloria de Dios, la gloria de Elohim, salió de la ciudad. ¿Y dónde fue? Fue al monte que está, aquí dice, en el versículo número 11, ¿cierto? Dice, la gloria de Dios salió de la ciudad y subió en medio de la ciudad, dice, y se detuvo. Es decir, bajó, se detuvo en el monte que está al oriente de la ciudad. Y eso es el Monte de los Olivos. Como la gloria de Dios, dice un profeta que está allá, entonces todos iban, ¿a dónde? Al Monte de los Olivos, a buscar la gloria de Dios, ¿cierto? Eso es, por eso le llaman Tierra Santa. Tierra Santa. Miren, esto es así. Los niveles de santidad son así, en la parte lógica, no en la parte doctrinal religiosa, en la parte lógica. ¿Cómo es el nivel de santidad? Dios es santo, ¿no es cierto? Él dice, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Él es supremamente santo. Él creó la tierra, entonces la tierra es santa, más santa que el resto del planeta, porque Dios creó la tierra como su reino. Entonces la tierra es santa. Por eso, si hay vida extraterrestre, todos van a estar mirando la tierra y todos van a querer conquistar la tierra, porque la tierra, Dios la creó como su reino y la tierra es santa. Y toda la tierra es santa, pero hay un lugar más santo de toda la tierra que es Israel. Porque Israel escogió ahí para que su nombre more. Porque él dice en el libro de los Reyes, cuando Salomón creó el templo y lo dedicó, en el libro de los Reyes, si mal no recuerdo, capítulo número 9, desde el capítulo 7 narra la construcción del templo. En el capítulo 9, Salomón dedica el templo y ora. Y dice que la gloria de Dios bajó, una nube espesa, y que tomó el templo y tomó la ciudad, y todo el mundo lo vio. Y eso da testimonio a todos los que vieron. ¿Y qué ocurrió? Que por eso, porque Dios decidió que su nombre more en Israel, ese lugar es más santo que toda la tierra. Tiene un nivel mayor de santidad. Entonces, todas las personas, todos los que fueron creados por Dios, tienen un nivel de santidad. Pero los israelitas, que es el pueblo escogido de Dios, tienen un nivel de santidad mayor que la creación de Dios. Y entonces, dentro de Israel, los escogidos de Dios son santos, porque Dios los escogió. Pero entre ellos hay una tribu, la tribu de los levitas, que tienen un nivel mayor de santidad, porque son levitas. Y entre ellos los sacerdotes, los que son, digamos, escogidos para sacerdotes, tienen un nivel mayor de santidad. Y entre los sacerdotes hay uno que es mayor en santidad, que es el sumo sacerdote. ¿No es cierto? Entonces, asimismo, Jerusalén, todo Israel es santo, pero es una ciudad escogida, la ciudad de Israel, la ciudad santa. Y en la ciudad hay un lugar escogido para poner el templo de Dios. ¿Cuál fue? La explanada entre el monte Moria y el monte Sión. Esa zona, monte Sión santo, monte Moria santo, el templo santo, es la parte más santa, son los niveles de santidad, ¿no es cierto? Los niveles de santidad es el lugar más santo. Pero Ezequiel dice, la gloria de Dios salió de la ciudad. Entonces, ¿fue a dónde? Al Monte de los Olivos. Entonces, como las personas, los creyentes, los amantes de Dios, los amantes de Elohim, quieren buscar su santidad, ¿a dónde fueron? Al Monte de los Olivos. Hermano, digamos algo así práctico. Práctico. Ya vimos, el mundo lo creó el Eterno Santo. Las personas que Dios, los que son creación de Dios, son santos porque Dios los creó. Pero los que están en el camino verdadero, cumpliendo la ley de Dios, son más santos. Ustedes que cumplen la ley de Dios, que buscan a Dios, son más santos. ¿Cierto? Todos los lugares son santos. Digo yo, esto ya es expresión mía. Todos los lugares son santos. Pero si nos reunimos en un lugar a buscar a Dios, ¿cuál lugar debe tener mayor santidad? El lugar donde nos reunimos para buscar a Dios, ¿no es cierto? Para buscar a Elohim.
tiene mayor grado de santidad porque nos reunimos, porque su pueblo se reúne. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo, ¿no es cierto? O ahí estará mi espíritu. Si está su espíritu, está su presencia. Si está su presencia, hay santidad, hermanos. Si está su presencia, hay santidad. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Qué venimos? A buscar la gloria de Dios. A buscar su gloria. A ver su nombre. A buscar, digamos, su presencia. A que Él esté con nosotros. A que Él nos motive. A que Él nos lleve. A que Él nos cambie. A que Él nos transforme. A que ayude a quitar nuestras debilidades. No se preocupe por la debilidad de cada uno. No te preocupes por tu debilidad, hermano. No se preocupe usted por su debilidad. Ustedes no se preocupen por su debilidad. Porque la tenemos, ¿cierto? Todos tenemos debilidades. Todos. Unos de una manera visible, otros tienen debilidades escondidas. Pero todos tenemos debilidades, hermano. De alguna u otra manera hay debilidad. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Nos juntamos, los que creemos, los que queremos cambiar, los que queremos la ayuda de Dios, los que pensamos que Dios se puede obrar en nuestra vida, y nos reunimos. Cuando nos reunimos en un lugar buscando a Dios, tenemos un nivel de santidad. Y Él comienza a obrar en nuestra vida. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Dejar que lo haga. Y si nos reunimos y somos algunos santos, entonces el nivel de santidad va a aumentar. Si vamos a un lugar donde nos reunimos, ese nivel de santidad va a llegar a la presencia del Eterno. ¿Sabe por qué? Porque si oramos todos por cada uno, el Eterno nos va a escuchar. Porque ya no somos uno solo. El que está débil y que no puede, y que se aísle, que se va por algún lugar solito y dice, yo quiero cambiar. Pero ¿cómo hago? ¿Qué doy? ¿Cuál es el primer paso? Me reúno con otro que tenga la intención de cambiar y que busque también a Dios. Entre dos somos fuerza. ¿Qué es lo que se dice filosóficamente para la política, para trabajos, para estudio y para todo? Que la unión hace la fuerza, ¿cierto? Eso siempre nosotros decimos filosóficamente, la unión hace la fuerza. Y si la unión hace la fuerza, ¿para qué vamos a estar desunidos? ¿Para qué Fabricio va a estar por allá? ¿Para qué Sandy va a estar por acá? ¿Para qué Fernando va a estar por un lugar? ¿Para qué Luciano va a estar por otro lugar? ¿Para qué Jessica va a estar por otro lugar? ¿Por qué? ¿Por qué cada uno vamos a estar por un lugar? ¿Por qué el hermano Schubert va a estar por un lugar? ¿Y por qué la hermana Nancy va a estar aislada por allá en un lugar pensando que solo lo puede resolver? ¿No? La unión hace la fuerza. Si estamos unidos, si somos un solo equipo, el uno va a ayudar al otro. Si el uno se está debilitando, el día que más se debilita, ese día vamos a estar pendientes del hermano que tiene una debilidad. Le vamos a decir, hermano, ¿por qué no nos vemos? Hermano, si quieres te busco, porque sabemos que el hermano va a caer en una tentación. Hermano, te busco. ¿Qué te parece si te voy a ver? Yo te recojo, vamos a charlar, vamos a conversar. Eso es la ayuda. Entonces yo no le voy a decir, hermano, yo voy a orar por ti para que Dios haga el milagro. Voy a orar por él. Porque lo que yo no puedo hacer humanamente, sobrenaturalmente lo va a hacer el Eterno por medio de su Espíritu. Pero ¿sabe cuál es mi misión y la misión de cada uno de ellos? Ir a buscar al hermano y en momento de sus debilidades apoyarlo para que no caiga en la tentación. ¿Cierto? Estoy hablando, si hay un hermano que está dedicado al alcoholismo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ir a buscar, lo voy a ayudar a tratar de que no caiga en el alcoholismo, a tratar de apartarlo de la tentación. Ahí está la mano de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio la instrucción para que lo hagamos. Si nosotros no lo hacemos, esa persona nunca va a ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios no está haciendo la labor que Dios le dijo que haga. Esa es la gloria de Dios. ¿Sí ven? La gloria de Dios puesta en cada uno de nosotros. Si ayudamos, la persona va a ver a Dios en uno de nosotros. La persona va a ver el Elohim. Si nosotros actuamos. Si nosotros no actuamos, esa persona nunca va a ver la ayuda de Dios. Esa persona no va a creer. Esa persona se va a alejar. Porque va a decir, ¿y qué? ¿Y ustedes qué? Una hermana me dijo, ¿sabe por qué yo no voy a la congregación? Porque ustedes no son buenos hermanos. Porque ustedes no le hacen el bien a los demás. Y yo le dije, hermana, tú tienes la razón. Un día el hermano Schubert viene y dice, yo pensé que ustedes también iban a orar por los demás, que ustedes se preocupaban por los problemas de los demás. Y tenía razón el hermano Schubert, eso debíamos de haber hecho. Nosotros debíamos de haber sido una comunidad unida y velar por lo que tiene problemas. Porque eso es lo que Dios nos enseña. No, yo voy a orar por el hermano, oremos por el hermano y ya, que el hermano se vaya y vea cómo come. No,
Así no es. Así no es, hermano. Porque se puede destruir una vida por nuestra indiferencia, por nuestra poca misericordia, por nuestro poco amor, porque nos importamos nosotros mismos y no nos importan los demás. Entonces la gloria de Dios se puede ir de este lugar también, si es que Él ha tenido en bien mirarnos como congregación y poner su gloria aquí para nosotros, para que nosotros sigamos buscando su camino, se nos puede ir también, ¿cierto? Porque no la queremos, porque la desechamos. Eso es lo que puede ocurrir. Yo no digo que este sea el templo y un lugar santo, por si acaso, no. Es un lugar físico donde nos reunimos, pero la gloria de Dios está en nosotros. Y si nosotros venimos acá, si nosotros nos unimos, hacemos que la gloria de Dios permanezca en el lugar donde está. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? Amén, hermano. Bien. Entonces, eso es lo que queremos. Eso va a ser la tónica de la enseñanza ya. Hay que unirnos. Adelante, hermano. A ver, mi querido hermano, la gloria de Dios y Dios santifica hasta el lugar más pequeñito, más humilde. Y pienso, y tal vez me pueda equivocar, si eligió un monte donde no había quien habitara ese monte para morar ahí, ¿cómo donde estamos nosotros, sus hijos queridos, no va a bendecir el lugar donde nos reunimos? Claro, hermano. Sí, sí. Así que nosotros tenemos que decir en activo, no en pasivo, aquí esto está santificado por nuestro Rey. No dudarlo. Claro, y nos permitió, ¿cierto? Nos Y permitió. cuando decimos hay que ayudar al hermano que necesita la ayuda, no tenemos que decir, hermano, ¿quieres que te vea? ¿Quieres que te ayude? Tenemos que hacer en activo la Así es. comunicación. Hermano, yo te voy a ir a ver. Así es, hermano. Ese realmente, esa es la misión. Entonces, siempre me quedo yo, miren, a mí me motiva mucho las experiencias de la vida, lo que ocurre el día a día, ¿no es cierto? Todos estos días desde que Luciano llegó de España, he charlado bastante con él, y entonces uno aprende de todo el mundo, de todos aprendemos. Eso es lo importante, que el uno aprenda del otro. Esa intercomunicación te ayuda a enriquecer el conocimiento. Entonces, yo he conversado mucho, Fernando es una persona muy... Francisco es una persona muy ilustrada. No sé por qué siempre tengo ese problema de no recordar bien los nombres. Entonces, Francisco es una persona que ha leído mucho, él es abogado. Y entonces siempre charlamos. Cuando él tiene una inquietud y desarrolla su inquietud, a mí me permite buscar una explicación. Cuando yo busco la explicación, entonces yo tengo que ir a desarrollar el tema y eso me permite ampliar el conocimiento. Por eso es importante todo lo que una persona me pueda decir. Y decía, con Luciano, el tema del manual, que me interesó mucho, el tema ese de que es que nosotros no nacemos con un manual, ¿cierto? Desde su punto de vista filosófico, tiene razón. Tiene razón, dice que yo no nací con un manual, yo voy aprendiendo en el camino. Sí es verdad, porque así es la vida práctica del ser humano. Va aprendiendo en el camino, va aprendiendo a andar y va aprendiendo a hacer su vida. Y el que quiere, él dice, es que cada uno va a hacer lo que quiere ser. Y tiene razón, tiene mucha razón. Cada uno decidió, ese es el libre albedrío. Pero resulta que hay una parte que de pronto ya ahora la va a conocer y a él, digamos, va a razonar de la manera que quiera razonar y que pueda y que vaya, digamos, a ampliar su desarrollo cognitivo, creo que le llama, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Con la información de que sí tenemos un manual, sí existe un manual. Fernando, existe un manual. Ahora sí dije bien, ¿cierto, Fernando? Francisco. Bueno, te vamos a cambiar el nombre. Entonces, Francisco, un manual. Sí existe ese manual. ¿Sabe por qué? Yo les voy a contar cómo fue el manual. Génesis, capítulo 1, dice que Dios, Elohim, Bará, dice Elohim, Aleph Tau, Bará, Hakshamayim, Haeretz. Dice Dios, Aleph Ta es el primero y el último. Dios creó los cielos y la tierra.
¿cierto? Dios creó los cielos y la tierra. En el segundo verso dice que Dios ordenó la tierra. Digo, si ordenó la tierra es porque alguien la desordenó. Recordemos que en el tiempo de Dios es infinito. Dios creó la tierra en un tiempo. En otro tiempo la encuentra desordenada. Por eso en el versículo 2 dice, y la tierra estaba, usa el verbo hebreo hayá. Dice, Haeret hayá. La tierra existía. Eso es lo que dice. Pero estaba tohu y bohu en hebreo. Estaba desordenada, estaba en desorden y estaba vacía. Él creó, sí creó, no la creó en desorden, pero luego la encuentra en desorden. Estaba desordenada. Y entonces dice que él comenzó a ordenar y comenzó a ordenar a la tierra que crea vida, al mar que crea vida. Cuando comienza a dar órdenes, el Eterno, por su palabra, y por su palabra hay vida, crea vida, la vida vegetal, la vida animal. Cuando comienza a crear vida, ¿qué hace el Eterno? Comienza a hacer un manual, porque las instrucciones son un manual. Son un manual. Por ejemplo, le dice a la tierra que cree vida y viene un proceso evolutivo a la tierra creando vida. Ahí está la teoría de la evolución. ¿Es correcta o no es correcta la teoría de la evolución? Es correcta. Yo no me voy a pelear con un científico que me diga, pero es que hay la teoría del Big Bang. Correcto, vamos a ver el Big Bang en la escritura. Y yo creo que el Eterno partió desde la materia. Antes de la materia tiene un punto de inicio. La eternidad no tiene punto de inicio, y eso para nosotros es desconocido. La eternidad no tiene principio ni fin, pero la materia tiene un principio, de algún lugar salió. Entonces, todo nace o crece o fue desarrollado en base a ¿qué? A una partícula. La partícula existía, una materia, ¿cierto? Por ejemplo, cero, ¿qué es? Es nada. Pero la nada tiene un valor matemático. La nada tiene un valor, ¿cierto? Y si la nada tiene un valor, tiene una preexistencia. Entonces, cero es nada, pero sí existe. Eso quiere decir que de la nada se puede crear, pero la nada ya existe. La nada es materia. ¿Sí me están comprendiendo? La nada existe, es materia. Quiere decir que la teoría de los científicos es correcto. La vida se creó de la nada. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, pero ¿quién creó la nada? Es lo que no pueden explicar. ¿Quién creó la nada? La nada la creó Elohim. ¿Sí? ¿Quién hizo la lógica? Exacto. La lógica, ¿quién la hizo? La lógica existe. La lógica existe. Para que la lógica exista, alguien la creó. Somos dirigidos por la lógica. Por la Dios lógica. nos quebranta. Exacto. Dios. Exacto. Entonces, ocurre que tenemos un inicio de partida y de ahí la teoría científica tiene toda la razón. La teoría del Big Bang la podemos creer, claro. Hubo una explosión, la energía, químicamente, el hermano que sabe química y física, la parte del proceso químico-físico da cabida a que la materia orgánica se convierta o sufra metamorfosis. Va cambiando, va pasando los milenios, porque un día para Dios es infinito, ¿sí? Cuando Pedro dice, un día es para Dios como 1000 años, no dice precisamente que son 1000 años, es como 1000 años, ¿sí? Es como 1000 años. Pero nosotros sabemos que los días para la tierra de Dios, del Creador, de Elohim, se establecen como 1000 años. Por eso, el séptimo día de Dios es el séptimo milenio, donde se acaba el proceso de la tierra, y Dios va a traer el día del Shabbat de Dios. 1000 años de Dios, 1000 años de reposo para la tierra. La tierra tiene que reposar. Si la tierra no reposa, se va a destruir. ¿Qué va a hacer Dios? A los que destruyen la tierra los va a quitar de la tierra, que es lo más lógico. Entonces la gente dice, por ahí he escuchado, entonces Dios es malo. ¿Cómo va a destruir a la gente? No, Dios no es malo, Dios es bueno. Dios tiene que destruir al destructor para que los que no destruyen a la tierra, para los que son personas, como dice Luciano, que quieren ser buenos porque ellos les da la gana de ser buenos, para que ellos no sean destruidos. Porque hay gente que aunque no anda diciendo yo busco a Dios, no hacen obras malas, no destruyen la tierra, no le hacen mal a nadie. ¿En dónde se encasillan esa gente? En lo que dice Pablo,
Pablo dice, porque hay quienes no tienen Torah, pero su conciencia son su propia Torah. Entonces tú te das cuenta de una persona que no le procura mal a nadie. Y tú dices, sí, pero es que este no viene con nosotros a guardar los mandamientos. Pero no le está haciendo mal a nadie, entonces está guardando los mandamientos de Dios sin saber que hay esos mandamientos. Entonces Dios ve en esa persona a seres que, como no son un corazón destinado al mal, son gentes que llevan en su conciencia lo que Dios le enseñó a otros. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas, Dios los mira y un día les va a enseñar su instrucción y a esas personas se les va a hacer fácil convertirse a Dios. ¿Por qué? Porque no procuran el mal. ¿Y qué es lo que enseña Dios? Hacer el bien. ¿Usted cree que se le va a hacer difícil a una persona que hace el bien entrar al conocimiento del Eterno cuando Él dice, vengan a hacer el bien? ¿Se le hará difícil? No se le hará difícil porque a usted no se le hizo difícil, ¿cierto, hermana? No se le hizo difícil. ¿A usted, hermana Nancy? ¿Se le hizo difícil? No, porque a usted le gustaba hacer el bien. No cumplía con las normas que no conocía. Eso era todo. Pero no hacía el bien. Eso le va a ocurrir a todos. Adelante, hermano. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Nosotros nacemos buenos. Aún siendo semilla de Caín, aún así se nos da la oportunidad de ser buenos, porque Dios es el camino. Así es, hermano. Pero ahí hay, por ejemplo... Depende de quien quiera seguir. Sí, eso... Si quiere seguir, que me siga. Correcto. Entonces ahí, por ejemplo, esa es una filosofía bastante hermosa, ¿cierto? Pero hay una realidad bíblica, que es que hay dos simientes. Hay dos simientes, la simiente de Caín y la simiente de Elohim en los hijos de él, ¿cierto? Hay dos simientes. ¿Qué ocurre con eso de la simiente? Que esto es bastante interesante. No importa que nos saquemos un poco el tema porque vamos a cambiar la tónica ahora de los programas. ¿Qué pasa con el tema de las dos simientes? Dice el hermano Schubert, todos nacemos buenos. Sí, un niño no hace mal, ¿cierto? Nació bueno. En el camino irá aprendiendo cosas malas y de pronto se desvía. O de pronto no se desvía y sigue un camino de hacer las cosas bien, ¿cierto? Bien. Pero resulta que los psicólogos, los psiquiatras y los filósofos, bueno, de la filosofía es que nace la psicología. Los psicólogos dicen, estudiando el comportamiento humano, y los psiquiatras que ya estudian, es una ciencia ya de la medicina, que estudia, digamos, el comportamiento humano en base a, basados ya en la medicina, digamos, en el comportamiento genético. Ellos dicen que el patrón de conducta de los individuos es genético. Por decir algo, a los psicópatas los diagnostican como pacientes con una enfermedad genética. ¿Qué es genético? Así nace. Ya. Entonces, si el psicópata nació psicópata, entonces la filosofía de que uno nace bueno no es verdad, ¿no es cierto? Porque ya nació con ese mal genético que lo destinó a ser psicópata, y el psicópata es destructor. Pero ¿qué ocurrió ahí? Entonces eso es importante, hermano. Y sí está bien la filosofía, y sí está bien seguirlo diciendo, porque de una manera filosófica también ayudamos a las personas. Pero también hay que conocer la parte real del Eterno. Como el mundo decidió, y esto lo dice, no son mis palabras, está en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18, si mal no recuerdo. Dice, como el mundo decidió no tomar en cuenta a Dios, fueron entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se han leído eso, cierto? El mundo decidió no tomar en cuenta a Dios y fueron entregados a una mente reprobada para que no convienen. El libro de Romanos capítulo 1, creo que es el versículo 18. Entonces, ¿pero por qué? Porque resulta que el mundo está mezclado, hermanos, con la simiente de animal y la simiente de hombre. ¿Cuál es la simiente de animal? La simiente de la serpiente, de donde salió Caín. Esa es la simiente animal. Pero el Eterno nos da una oportunidad. Miren lo misericordioso que es el Eterno y lo bueno que es. Porque más grande es su bondad, su amor, que su ira. El mundo ya está mezclado con las dos simientes. Entonces, ¿qué hace? Rescata el Eterno
le da la oportunidad, ahí viene lo que dice el hermano Schubert, le da la oportunidad a una persona de enmendar su vida, porque el Eterno es consciente y sabe que nosotros tenemos una mezcla genética. Nadie puede decir yo soy puro, nadie puede decir yo soy un judío de pura sangre. Eso, hermanos, no lo vamos a encontrar ni en Jerusalén. Un judío de pura sangre no lo vamos a encontrar, muy difícil. Hay mezclas. Entonces, como tenemos mezclas y posiblemente tenemos de las dos simientes, ¿qué hace el Eterno? Mire, si sabe qué significa, Jacob tuvo dos hijos, ¿cierto? José, ¿cómo se llama José en idioma egipto, hermano? José, el hijo de Jacob que estuvo en Egipto. Usted siempre dice el nombre. Hasaná Panea, ¿cierto? Sí, Sefané Sefané Panea. Safená Panea. Sí, correcto, Sí. Safená Panea. Safená Panea. Bien. Entonces, si sabe que él tuvo dos hijos, ¿verdad? Manasés y Efraín. ¿De quiénes eran los hijos de José, que era un judío o que era un israelita de pura sangre? Un israelita de pura sangre, porque era hijo de Jacob. Venía de la descendencia de Abraham, Isaac, su padre Jacob. De esa descendencia venía. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tuvo un hijo, tuvo dos hijos con una sacerdotisa egipcia. Y su hijo se llamó Efraín, que significa doble fruto. Eso significa Efraín, doble fruto. Es decir, que él tenía una mezcla. Y mire, ¿y qué ocurrió con Efraín? ¿Quién cree que llevó al pueblo el pueblo de Israel a la idolatría? A la casa de Israel, a las 10 tribus. Fue la sangre de Efraín. Fue el linaje de Efraín. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Jeroboam cambió las fiestas del Eterno, cambió el sacerdocio y cambió el culto de adoración. Empezaron a orar en el monte Gerizim. En el monte Gerizim. Recordemos que él hizo dos estatuas, dos becerros de oro, ¿se acuerdan? Uno en Dan y otro en Betel. Y le dijo: Israel, ustedes ya no tienen que subir allá, al monte Sión. Ustedes van a adorar acá. Por eso es que la samaritana en Juan 4, cuando se encuentra con Yeshua, con Jesús, le dice: ustedes dicen que hay que adorar en ese monte, pero nosotros adoramos en el monte de acá. Está hablando del monte Sión y el monte Gerizim. Y entonces Yeshua le dice: es que ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a ellos le cambiaron todo. Todo. Hasta el día de hoy ellos creen, los samaritanos existen, ¿saben? Existen y tienen sus propias normas. Y ellos piensan que hay que adorar en el monte Gerizim. Todavía hay personas que son samaritanos, todavía. Entonces, bien, vamos haciendo un poquito de cada cosa. Entonces, le decía, el tema filosófico. Nadie nace bueno, dice el hermano Schubert, dice Luciano, dice que cada persona es como quiere ser. Filosóficamente tiene razón. Y sí, y sería bueno que la persona elija hacer el bien. Pero ¿qué pasa con las personas que se desviaron? Como me desvié yo, ¿cierto? O como Francisco, o como Fabricio, los que decidieron hacer el mal. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Nosotros decidimos hacer el mal. Pero resulta que un día, por alguna razón que no la conocemos, nosotros decidimos cambiar. Nosotros nos molesta vivir opuesto a la voluntad de Dios. ¿O no es así, Francisco? Nos molesta hacer lo que nosotros no queremos hacer, porque hasta las 7 de la noche, ¿cierto? Yo soy intachable. Y yo pienso y digo: no me voy a ir a beber. No voy a ir a beber. Porque yo ya quiero dejar esa vida. Pero resulta que a las 7 y 1 segundo, yo ya tengo un vaso. Y estoy bebiendo. Y después que me embriago, comienza mi carrera a hacer lo que yo no quería hacer. Y estaba consciente que si lo hacía era malo. Pero lo hice. ¿Cuál es la explicación? Pablo dice: porque mi carne me lleva a hacer lo que mi espíritu no quiere. Pero ¿qué resulta ahí? Que ahí hay una lucha, hermanos. Ahí hay una lucha. La lucha es
interna. ¿Quién está ganando la batalla? El que está más fortalecido. ¿Quién está más fortalecida? La carne está más fortalecida. El espíritu está débil. ¿Cierto? Ese es un problema que nosotros tenemos que ayudar a corregir a cada uno. ¿Sí? ¿Por qué el espíritu se debilita? Porque la persona está sola, porque no tiene ayuda. Entonces, los demás dirán, pero es que no busca a Dios. No, hermano. Somos nosotros los culpables. Él busca a Dios. Y Dios ya nos enseñó a nosotros, a los que cambiamos primero por la ayuda de otro, ¿cierto? Ya nos fortaleció el espíritu por una ayuda y nosotros nos estamos ayudando a ayudar. ¿Sí ves? La persona quiere, su espíritu quiere. Su carne está más fuerte que su espíritu. Pero nosotros no ayudamos a que el espíritu de él se fortalezca para que venza su carne. ¿Quién es el culpable? Somos nosotros, los que tenemos que velar. Y Pablo da todas esas recomendaciones, las leemos cuántas veces. Yo la he leído más de 100 veces, hermano. Te aseguro que más de 100 veces. Pero, claro, más de 100 veces. Y yo creo que tengo como 500 temas escritos. Entonces, la he leído bastante. Pero fíjese que no la he practicado. Porque yo tengo que ayudar al hermano que está débil en el espíritu, para que el espíritu se fortalezca y el espíritu sea capaz de vencer la carne. ¿Se puede? Sí se puede. Se puede. Entonces, ese es el problema genético, hermano. Tenemos mezcla. La mezcla genéticamente nos lleva, se activa la conducta genética se activa, hermano. Y hacemos cosas que no queremos hacer. Y el Eterno sabe que nosotros estamos débiles y que no queremos hacer. Y por eso es su misericordia y nos pone ayudadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿El manual existe? El manual sí existe. Luciano, el manual está ahí. El problema es que no lo conocíamos. Pero como ya lo conocemos, vamos a tomar ese manual para decirle a otro, oye, tú que andas sin manual, acá está el manual. Ven, yo te lo enseño. Y yo te voy a ayudar a que tu vida cambie. A que tu espíritu sea más fuerte que tu carne y doblegues a esa carne que te quiere llevar a hacer el mal. Y eso siempre va a estar ahí. Adelante. Es mi opinión, posiblemente equivocada, pero yo estoy convencido y tengo la fe que cada hijo de mi padre, más aún cuando se está desviando del camino, él le da una oportunidad. Pero él sabe en qué momento le habla, cuál es el momento oportuno para darle un jalón y decir, hey, para, frena y ven que así creo yo. Sí creo. Yo soy la luz. Sí creo. Camino, la verdad. Yo estoy convencido de que Dios existe. 25 años de mi vida me la pasé diciéndole al mundo religioso que yo no creía en Dios y que yo tenía la capacidad de demostrarle que lo que ellos llamaban milagro era un fenómeno físico natural, que el hombre simplemente tenía que esperanzarse en la certeza del acto de cada individuo. Es decir, que si tú acertabas en lo que ibas a hacer, tenías éxito. Y si no, no. Esa era mi filosofía. Hasta que el Eterno me mostró y me demostró que sí existe, que sí es real, que está ahí y que está siempre esperando con paciencia. Nosotros perdemos la paciencia fácilmente. Él tuvo paciencia conmigo 40 años. Entonces digo, ¿yo por qué tengo que perder la paciencia en una semana de alguien? No. 40 años me tuvo paciencia. Ya pasé a los 50 y me sigue teniendo paciencia. Entonces digo, si él es paciente, ¿por qué voy a perder yo la paciencia? ¿Cierto? No. Entonces, si una persona me hace un mal, le tengo que devolver el mal, ¿tengo que apartarlo de mí? No. Tengo que tenerle paciencia. ¿Sí? Paciencia. Y tratar de ayudarlo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cierto? Francisco. Ahora sí, Francisco. Ya no se me va a olvidar. A lo mejor algún Fernando ha de venir. Porque tengo metido en la cabeza a alguien que se llama Fernando. Pero bien, pero Francisco está comprendiendo que el Eterno es real y que es verdadero y que nosotros vamos a encontrar la verdad. Él está buscando la verdad y él va a encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque el Eterno es la verdad. Él es la verdad. O sea, cuando nosotros entendemos que sí existe y que sí es real y que sí es verdadero, hemos encontrado la verdad. La verdad no se la tengo que decir yo.
La verdad no se la tiene que decir Luciano, ni el hermano Schubert, ni Narcisa, ni Fabricio, ni Kevin, ni ninguno de los que están acá. La verdad, él la va a encontrar porque él va a encontrar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es real, existe. Entonces, él va a darse cuenta que Dios empieza a obrar en su vida porque se comienza a fortalecer el espíritu. Porque, ¿qué nos dio Dios el día que creó a Adán y a Eva? Y con esto voy a terminar. Igual esto lo vamos a dejar. Yo pensé que hoy vamos a leer algo bonito. ¿Qué hora es? 12:57. No sé si avanzamos a leer, porque va a ser la 1 de la tarde y no quiero hacer muy extenso el tema. Entonces, ¿qué le decía? Yo tengo un poco de Alzheimer, creo, o sea, me olvido de las cosas. ¿Qué iba a decir? Bueno. Ay, ya se me fue. ¿Estamos hablando de qué? La verdad. De la verdad. De la verdad. Francisco es el que más La verdad de atento, Dios. más atento está, Francisco. La verdad de Dios solo es uno, no más, no hay más, uno. Entonces, la verdad de Dios, tiene razón lo que dice también Luciano, dice, es que cada quien es su verdad. Claro, mi verdad no es la misma verdad de Luciano, mi verdad no es la misma verdad del hermano Schubert, mi verdad no es la misma verdad de Francisco, ni de acá de la doctora, ni de allá el licenciado, el periodista, no, de ninguno. ¿No es cierto? Cada uno tiene su propia verdad. Pero existe una verdad que sí es irrefutable. Es una verdad irrefutable. Esa verdad irrefutable es Dios. Esa verdad irrefutable es Dios. Yo busqué por muchos años esa verdad y la encontré. Entonces cada uno va a encontrar la única verdad, que es Dios. ¿Cómo la vas a encontrar, Francisco? Cuando tú veas a Dios en tu vida. Cuando tú veas que Él es verdadero, porque Él entró a tu vida, pero ya de la manera como tú lo estás buscando, de verdad, no de la manera religiosa, porque nosotros nos hemos pasado, los que han pasado la vida buscándolo religiosamente, pues yo gracias a Dios fui ateo, y digo gracias a Dios fui ateo porque no me contaminé con doctrinas que sí a uno, digamos, lo meten en un marco y le ponen un cerrojo y es difícil salir de ahí. Entonces, digo, gracias a Dios fui ateo porque no tenía esas cadenas o esas direcciones que me lleven a pensar. Yo no tenía una idea preconcebida en la mente, sino que rápidamente, gracias al Eterno, encontré esa verdad y cuando esa verdad vino a mí, yo fui tajante y dije, bueno, encontré la verdad y me voy a dejar guiar por esa verdad y me voy con esto. Esa es la verdad de Dios, que hoy se convirtió en mi verdad, pero no porque yo lo diga va a ser la verdad de ustedes, ¿no es cierto? Sino que cada uno la va a encontrar, su propia verdad, cuando Dios, cuando el Eterno, cuando el Creador, obre en cada uno. Nosotros lo que vamos a ayudar es hacerlo salir a él del formato y hacer que su espíritu se fortalezca para que el espíritu le gane a su carne. Pero la búsqueda de su verdad, esa va a ser de él, entre él y el Eterno. ¿Quién es el intermediario ahí? Entre él y el Eterno, el Mesías, Jesús, Yeshua, el Espíritu del Eterno, el Espíritu o el ángel del Eterno, que es el que sale a buscar a su oveja, que es el que sale a velar por la creación, que es el que sale a enseñar la verdad, que es el que sale a abrir los ojos, que es el que sale a sanar a los enfermos, que es el que sale a sacar los tapones de los oídos. Nada más. Yo no puedo, Francisco. Ellos no pueden llevarte a la verdad. Nosotros te damos testimonio de la verdad. Pero llevarte a la verdad, el Espíritu de Dios, el ángel de Elohim, Yeshua. ¿No es cierto? Él te va a llevar a la verdad. Nosotros te vamos a ayudar, sí. Te vamos a ayudar a que te fortalezcas. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer desde el día de hoy. Así que bueno, hermanos, esto es lo que les traía. Tengo bastante material. Se nos quedó Zacarías 14 espectacular para lo que vamos a hablar hoy día. Pero bueno, lo hablamos la próxima semana. La próxima semana iniciamos con esto. Zacarías 14. Interesantísimo lo que va a ocurrir. Porque hermanos, es importante saber lo que va a ocurrir. La religión que le dice, no se preocupe, viva la vida, tenga fe, ore. Y listo, y usted haga su aportación. Entre más aporte, Dios más le va a dar, porque lo convierten a Dios en ¿qué? En un comerciante.
Dice, la doctrina de la prosperidad, siembre para que coseche. Si siembra uno, va a cosechar 100, ¿cierto? O algo así. El término es que entre usted más le da a Dios, Dios más le va a dar a usted. Y entonces lo pone en un casino, ya no en una iglesia, ¿cierto? Entre más apuestas, más derecho a ganar tienes. Pero yo le digo a usted que si usted hace como la viuda, que de lo que tenía dio algo de lo que tenía, de su pobreza dio. ¿A quién? No al pastor, no, usted le va a dar a quién, al que necesita. Entonces, yo le doy gracias al Eterno que esta comunidad no está en necesidad. Yo le doy gracias al Eterno que esta comunidad, el Eterno le da alimento, le da abrigo, ¿cierto? Todos están estables. Eso yo le agradezco infinitamente a mi Padre. Pero si en un momento viene a nosotros o encontramos a alguien en necesidad, hay que ir a ayudarlo, hermanos. Si usted ve a una persona que está pasando hambre, que sus hijos están pasando hambre, no retengan su mano, no. Y si conocen de alguien, comunique y entre todos, mire, esto es sencillo. Si cada uno de nosotros recogemos $1, ¿cierto? $1. Si nos agrupamos, ¿cuánto podemos recoger para irle a darle alimento a una persona? Digo yo, ¿será gravoso regalar $1 a una persona? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Nosotros, si el ministerio que conforma el grupo de Facebook y los grupos de WhatsApp, en el momento que veamos una persona en necesidad y recojamos $1 para enviarle a la persona en cualquier lugar del mundo que se encuentre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a una persona, vamos a cumplir con la Torá. Y otra cosa, ¿sí sabe qué vamos a hacer cuando nosotros ayudamos a alguien? Le vamos a demostrar que la gloria de Dios está en cada uno de nosotros. Y le vamos a demostrar que Dios existe y que Dios está en nuestros corazones. Y como Dios está en nuestros corazones, lo está ayudando. Que Él hizo el milagro. Porque cuando usted hace una obra, se ve el milagro del Eterno. El milagro. Porque Él seguramente le está orando al Eterno por ayuda. Envíame ayuda. Dios, envíame ayuda. No tengo que comer. Mis hijos no tienen que comer. Y cuando nosotros vamos a ayudarle, Él qué va a decir, Dios me escuchó. ¿Cierto? Vino la ayuda de Dios. Entonces eso es lo que... Ya no vamos a quedarnos solo en filosofía, solo en palabras. Solo hablamos de Dios todo el tiempo. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. No. Eso hacen los hipócritas. Hacen y no dicen. ¿No es cierto? Enseñan y no practican. Eso hacen los hipócritas. Nosotros no vamos a ser una comunidad hipócrita. Vamos a ser una comunidad que practicamos lo que el Eterno nos dice que practiquemos. Ya somos, ¿Sí, hermano? hermano. ¿Ya somos? Ya somos. Sí, hermano. A mí me consta que ustedes son una persona que ayuda mucho. Me consta. Ya somos. Me consta. Y yo sé que todos son así. Yo sé que todos aquí tienen ese corazón. Y eso vamos a hacer. Si vemos a alguien en necesidad, lo vamos a ayudar. ¿Qué te parece, Luciano? Si es bueno ayudar, ¿cierto? Bien, bueno. Que el Eterno los guarde y los bendiga a todos los hermanos en todos los países, en todos los lugares del mundo. Nos están viendo por esta transmisión. Para ustedes, la riqueza de nuestro Padre. Porque recordemos que Él es el dueño de todo. Entonces, la riqueza en bendiciones, lo que Él le quiera dar. Eso sí, sea conforme con lo que el Eterno le da. Busque la forma de salir de los problemas económicos. Busque la forma. A sus hijos, enséñenles a prepararse. Enséñenles que necesitan conocimiento porque vivimos en un mundo de una carrera. El mundo está en una carrera de conocimiento, de niveles, digamos, intelectuales. Y que sin eso es difícil. Es un mundo difícil. Hasta que venga el Mesías, nuestro Rey, a cambiar el mundo, a renovar todas las cosas, hasta eso tenemos que entrar en la carrera que tiene este mundo. Pero no vamos a pensar primero en lo material y luego en hacer la voluntad del Eterno. No vamos a dejar el Shabbat por ir a trabajar, porque usted sabe que eso es ir contra la palabra del Eterno. Pero sí vamos a prepararnos para tratar de tener mejores condiciones en nuestra vida. Eso sí, hermano. Eso sí debemos hacer. Debemos poner de nuestra parte lo que sea nuestro mayor esfuerzo.
Lo que ya no podemos nosotros, orar, pedir al Eterno que nos abra puertas, que mueva conciencia, que mueva corazones, que eso Él lo hace porque lo hizo en nosotros. Sabemos que es capaz de mover un corazón porque movió nuestro corazón y nuestra conciencia y nos cambió. Si Él nos cambió a nosotros, Él puede hacer lo mismo con otro, con cualquiera. Si me cambió a mí, hermanos, que fui terrible, que fui un pecador atroz, que hice las cosas más terribles que un hombre puede hacer. Si me cambió a mí, Él puede hacer cualquier otra cosa. Créanme, en mí hizo un milagro asombroso. Que el Eterno los guarde, los bendiga, que tengan un feliz inicio de semana, que a cada uno le llueva bendiciones y que las debilidades, las tentaciones desde hoy tengan freno. Que el Eterno sea una barrera para que esa tentación no venga a nosotros. Que se desprenda esa parte carnal, fuerte, robusta, y que se debilite, y que el espíritu nuestro se haga un gladiador para que nos ayude a vencer. Que el Eterno los guarde a cada uno en el nombre de su bendito amado Hijo Jesús HaMashiach. Amén. Shabbat Tov. Shabbat Tov. Danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos. ¿Ya? Shabbat Shalom para todos los hermanos que están viendo la transmisión por este canal, por el canal del Ministerio Verdad de Vida, nuestro canal de YouTube. Bendiciones para todos ustedes, que tengan un día de paz. Este es el día que santificó nuestro Padre. Recordemos que Él hizo la obra, la creación, en 6 días, como dice acá Luciano. Pero no es un día de hombre, es un día de Dios. Y recordemos que para Dios un día es como 1000 años. Eso dice Pedro, ¿cierto? Entonces, los días de Dios. Pero fueron 6 para Dios. Y el 7º día reposó. Él respetó sus ordenanzas. ¿Saben una cosa, hermanos? Que Dios, Elohim, como le decimos en hebreo, nuestro Padre, nuestro Creador, respeta sus normas y no se sale de sus normas. Por eso es el juez supremo. Todo lo enmarcó en un estado de derecho. Por eso acá hay 2 abogados, por ejemplo, aquí en este momento. Hay 2 abogados. Ellos saben mejor de lo que yo les puedo expresar respecto de las leyes. Una constitución es un marco legal que rige a una nación. Dios hizo una constitución, un marco legal para su reino, que es el mundo. Porque Él lo diseñó, Él lo creó. Y entonces le hizo un marco jurídico a la naturaleza y todo su entorno.
Por eso es que cuando alguien le quita algo al ecosistema, hay un cambio brutal que afecta al ecosistema. ¿Por qué? Porque se sale de la norma jurídica que creó Dios. Acá Luciano sabía decir, en las conversaciones que ha tenido, Luciano es un español, por cierto, que está visitando estas tierras y es la segunda vez que se reúne con nosotros, a cual le damos la bienvenida. Pues estamos felices porque el Eterno lo tiene bien de salud, tiene un problema bastante serio y ahora pues él ha visto bastante recuperación. Hemos orado por él y sabemos que el Eterno nos ha escuchado. Y hoy en día vamos a orar por otra persona que sabemos y estamos seguros que el Eterno nos va a escuchar y va a ayudar a este otro hermano que está aquí también con nosotros, nuestro hermano que Fernando, ¿cierto? Francisco Morales. Francisco Morales, nuestro hermano Francisco Morales que está con nosotros también por primera vez y que hoy va a encontrar al que siempre ha venido buscando durante años, a nuestro Padre bendito. Para empezar, como para regocijarnos, cuenta el testimonio de la hermana. Bueno, sí, qué bueno, acá la hermana Narcisa dice, ¿por qué no empezamos contando un testimonio? A su diseño, envía al usuario un manual de servicio para que el coche no se dañe. Bueno, Dios hizo su creación e hizo un manual. Ha venido haciendo un manual, le ha venido dando instrucciones a su creación. Pero que el hombre no le haya querido prestar atención, eso es asunto del hombre. Es como el usuario del vehículo. Cuando le vendieron el vehículo, el fabricante hizo un manual de mantenimiento, pero el usuario no lo utiliza. Entonces ya no es culpa del fabricante, es culpa del usuario, ¿cierto? ¿Cierto, Luciano? Es decir, el manual existe. El problema es que el que no conoce el manual no lo puede tomar para con ese manual llevar su vida, pero el manual sí existe. Ahora Luciano ya lo va a conocer ese manual y entonces ya lo va a utilizar, ¿cierto? Y entonces el discurso va a cambiar, ¿cierto, Luciano? Diferente. Entonces eso es lo importante, hermano, ir aprendiendo día a día porque la vida es un aprendizaje. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Fabricio, está con nosotros, con su esposa, Sani. Qué gusto nos da a nosotros y nos alegramos mucho porque pues, está de retorno con nosotros. Y eso nos hace felices, encontrar la senda. Entonces, bueno, acá está también Fernando. Fernando, pues, es un hombre que ha venido estudiando mucho la Escritura y que tiene hoy en día una gran confusión, pero que el Eterno, nuestro Padre, se la va a quitar, porque va a encontrar el sendero que lo lleve al Eterno, ¿cierto? Nosotros somos una caja de sorpresas. Nosotros somos, cada uno, un cúmulo de sentimientos, de pasiones, de pensamientos que Elohim, nuestro Dios, habló que iba que iba a aparecer una persona con cáncer, pero que le iba a sanar. Y esto ha traído, la verdad, bastante confianza, bastante fe. Y sobre todo ella, viendo las maravillas cumplidas, hoy se ha convertido. Hoy es creyente, hoy adora a Elohim y hoy cree en Yeshua, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, esas son las cosas maravillosas que sí suceden. Porque claro, como sabe decir pues Luciano, que yo le comprendo, porque yo pensaba igual que él. Yo decía, bueno, nosotros vivimos y tenemos nuestro Dios interior. Sí, digamos, yo estoy bien conmigo mismo, pues mi vida va a marchar bien. Pero hay cosas que se nos salen de la lógica humana. Yo soy muy lógico y la Escritura, ustedes saben, los que me vienen siguiendo desde hace años, que acá estudiamos la Escritura con ciencia. Acá no usamos nosotros la filosofía religiosa porque no somos religiosos. Esto no es una religión. Acá nosotros estudiamos con ciencia la Escritura. Acá nos apegamos a la verdad de Dios, ¿cierto? Entonces, otra cosa que sabe decir acá, y hoy he tomado mucho los dichos de Luciano porque es una persona bastante práctica, dice, si nosotros hubiéramos nacido con un manual, entonces todo el mundo fuera diferente. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Que sí nacemos con un manual. El problema, ¿sabe cuál es? Que no conocemos cuál es ese manual. ¿Sabe cuál es el manual? La Torá, la palabra de Dios. La Escritura es el manual. Cuando un fabricante de vehículos fabrica una hermana que no conocía este camino, que no iba a la iglesia, no sé si leía la Biblia, la verdad no lo sé, pero en todo caso hubo una revelación para un hermano que es predicador. Él tuvo un sueño y en el sueño se le reveló a este hermano, Marcelo Espinosa,
cuñada, que se llama Elena, iba a tener cáncer. Muchos años antes de que suceda cualquier cosa inesperada. Bueno, el hermano cayó y guardó con fecha aquel sueño, aquella visión. Con el pasar de los años, Elena aparece enferma y los médicos en los hospitales diagnosticaron cáncer. ¿Qué ocurrió? Que nuestro hermano Marcelo, ahora sí, abrió su revelación que le dio el Eterno y le contó a su esposa: a mí Dios, Elohim, me advirtió que ella iba a tener cáncer. Pero ¿sabe lo que me dijo? Mira, aquí está anotado, que Él la va a sanar. Entonces recordamos enseguida aquel pasaje bíblico cuando los discípulos le preguntan a Jesús, a Yeshua, cuando ve a un enfermo, le dice: ¿Y quién fue que pecó? ¿Sus padres o para que esté así, postrado en una cama? Y el Mesías le dice: no, fue propósito de mi Padre para que éste lo conozca, o para que todos vean el testimonio de que mi Padre es capaz de sanar a alguien, y para que todos adoren a mi Padre. ¿Y qué ocurre ahora en este caso, en esta familia y en esta congregación? Que viendo